Buenas tardes. En el marco de la ETIC, entonces hoy vamos a presentar justamente una ponencia de la máster Carmen Sosa, y la misma se trata de la introducción en la gestión de proyectos. Entonces, vamos a proyectar. Bueno, el webinar entonces de la introducción a la gestión de proyectos de la disertante Carmen Sosa se trata justamente de la introducción a la gestión de proyectos. La misma es licenciada en tecnología de producción, máster en gestión de proyectos, tiene otros diplomados como gestión de salud, gestión ocupacional, gestión de la calidad, gestión de medio ambiente, técnico en seguridad industrial y salud ocupacional por el Ministerio del Trabajo, especialista también en manejo de lo que es materiales peligrosos, y está en Paresa como supervisora de medio ambiente, estuvo anteriormente de supervisora de CISO y analista de control de calidad. Entonces, bienvenida, Máster Carmen Lorena Sosa de Coronel. La misma, entonces, vamos a dejarle justamente para ver su ponencia, así que yo me voy a ocultar y les voy a proyectar también el material. Gracias. Bueno, muchas gracias, Máster Antonia. Para que sepan un poco, ella fue mi tutora también durante la época de investigación y mi profesora en la Facu, así que agradecida por la invitación y el acompañamiento. Como bien dijo, tengo una maestría en gestión de proyectos por el BID y justamente basado en eso fue que decidimos abordar este tema como para poder tener una conceptualización clara, concisa. Obviamente los tiempos no dan como para abordar más profundamente, pero en base a lo que podamos avanzar, ir evacuando cualquier tipo de dudas o centralizando esta información de manera a entender un poco en qué consiste la gestión de proyectos. Tiene otros nombres, además de gestión de proyectos, como ser gerencia de proyectos, administración de proyectos, y es una disciplina que está enmarcada en guiar e integrar todos los procesos que sean necesarios para que podamos iniciar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar proyectos. Y esta terminología la vamos a escuchar mucho y la vamos a ver mucho en lo que es gestión de proyectos, en la entrega final de un producto en tiempo y forma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando nosotros hablamos de tiempo y forma, lo que queremos decir en realidad es que se cumpla el cronograma que se estableció para llegar a buen puerto o para llegar al objetivo final, y que se cumpla con el presupuesto establecido para el cumplimiento de este objetivo. Es una combinación de herramientas y esto es derivado de las buenas prácticas, que lo que hace es buscar la mejor forma en la que podamos llegar al objetivo final, ya sea recurso, producto o servicio, dentro del tiempo establecido y con el alcance y la calidad planificado inicialmente. Vamos a hacer un poco de reseña histórica, porque es interesante e importante entender que la gestión de proyectos como tal, si bien es una ramificación prácticamente nueva, tiene alrededor de 100 años dentro de lo que es la ingeniería o la gestión de procesos, es algo que tenemos inherente desde el inicio de los tiempos como humanidad. Así que vamos a abocarnos a lo que es como ejemplo la prehistoria. Si bien nosotros podemos entender que no existía una gestión de proyectos como tal, sí, en el momento de adecuarnos para poder evolucionar y subsistir como especie, tuvimos que aprender a organizarnos, ya sea la invención de herramientas o de armas para poder realizar cacería o posteriormente cultivos. Esto lo que nos indica es que en un principio pudimos lograr organizarnos en base a la consecución de un objetivo común para una mejora sustancial de nuestra supervivencia. Organizar y comunicarse en esa primera etapa.
El siguiente punto en la línea de tiempo en la que vamos avanzando es un ejemplo que todos tenemos claro y quien más, quien menos conocemos, data de la construcción de las pirámides de Egipto. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir de esto? Y la variación que hubo desde el punto cero de la prehistoria hasta el punto de la construcción de las pirámides de Egipto. Los arqueólogos, y esto haciendo un poco de reseña histórica, encontraron registros de que para cada una de las caras de la Gran Pirámide, 4, tenían un gerente o un responsable de ejecución. ¿Qué nos indica esto? En los registros hallados se encontró que ya existió una organización, una planificación, una ejecución y un control sobre la ejecución para llegar al objetivo propuesto. Siguiendo avanzando en nuestra línea de tiempo, el siguiente punto, y esto sí fue un punto de inflexión en la historia, fue el de la Revolución Industrial. Ocurrió allá por el siglo XVIII, y no necesariamente como un cambio, una generación en lo que es una gestión de proyectos, pero sí nos indica o nos muestra cuáles fueron los puntos claves que fueron desembocando en que se desarrolle hoy la gestión de proyectos como tal. Entonces, ¿qué ocurrió en esta época maravillosa de la Revolución Industrial? Tuvimos una transformación exponencial económica, demográfica, social, que implicó la producción en masa, el cambio de lo que era el trabajo meramente manual al trabajo maquinizado, esto no solamente en las industrias, también en la agricultura. La comunicación se incrementó en el sentido de que se emplearon las carreteras, la construcción de los ferrocarriles, la máquina de vapor que hizo que se genere que la cantidad de producción crezca a niveles que nunca antes había visto. Y posterior a esto también la electricidad y la introducción del motor de combustión interna generó que tengamos un trasvase impresionante de crecimiento que nos obligó a reestructurar las bases en las cuales nosotros estábamos sentados para manejar lo que es la gestión en sí. Es así como ya después, en el siglo XX, tenemos el inicio formal de la gestión de proyectos de la mano del ingeniero Henry Gantt. El mismo es, como su nombre lo indica, tenemos el diagrama de Gantt gracias a este señor que lo que hizo fue plasmar en un diagrama visual calendarizado los tiempos en los cuales se ejecutan diversas fases del proyecto. Hacer visual algo que no lo teníamos de manera visual y que no se entendía como tangible a la hora de gestionar algún proyecto. Esto obviamente vino abocado en la necesidad de aprender de lo que se estaba gestionando y buscar opciones que nos ayuden a orientarnos a obtener resultados positivos o resultados óptimos replicando estas técnicas. Ya en la década del 50 inicia más profundamente y evolucionando lo que fue originalmente el diagrama de Gantt, dependiendo ya de las situaciones generadas o con las que nos encontrábamos en ese momento, el camino de la ruta crítica, que es una de mis herramientas favoritas a la hora de gestionar proyectos, súper útil como para tener bien claro y visualizado, controlable la flexibilidad de tiempo que tenemos con cada etapa del proceso. Después surgió el diagrama de PER o el ciclo de PER y los centros especializados. ¿De dónde surge esta idea de centros especializados? Entonces, que veníamos viendo que se ejecutaban proyectos con éxito o proyectos que tenían algún tipo de déficit o que no llegaban a buen fin y no se entendía el por qué. Entonces, se entendió que como sociedad en crecimiento que se va trabajando con proyectos cada vez de manera más frecuente, era necesario buscar las buenas prácticas o situaciones que favorecieron el logro positivo de estos objetivos para replicarlo en proyectos futuros. La tecnología de la información que surge en esta época tuvo un énfasis fuerte al respecto, porque inclusive hasta el día de hoy un informe CHAOS que se refiere y busca la información de los proyectos relacionados con tecnología de la información fallidos para analizar estas fallas
obtener la causa raíz y no replicarlo en eventos futuros. La siguiente década, ya en el 80, se crea la metodología ágil de la gestión de proyectos y no es que es una, o sea, no es una nueva forma de tratar, sino es una forma donde se optimizan los tiempos basados en la diferencia con la gestión tradicional de proyectos. Vamos a ver un poco más adelante en la presentación que tenemos en el triángulo de restricciones, vamos a ver cuál es la diferencia primordial que prima entre la metodología tradicional y la metodología ágil de la gestión de proyectos. Es un capítulo súper interesante que podemos verlo más adelante. ¿Y cómo nos encontramos hoy? A partir del punto cero de nuestra regresión lineal hasta la fecha. Estamos en evolución constante. Los avances tecnológicos, los descubrimientos científicos, la globalización de la comunicación hace que nos obligue a crecer como sociedad y a investigar y a aceptar nuevas técnicas o métodos que ayuden a que los proyectos que debamos ejecutar puedan llegar a buen término. Ahí, Licen, si pasamos al siguiente. Bueno, todo esto es un resumen de la reseña histórica para entender un poquito de cuál fue el camino que seguimos como sociedad hasta llegar hasta la fecha de hoy. Vamos a ver un poco de definiciones. Estas definiciones son genéricas para cualquier tipo de proyecto. Nada más hace énfasis en manejar un poco la terminología común utilizada en la gestión de proyectos. Define un proyecto como un conjunto de actividades coordinadas que están relacionadas entre sí y buscan cumplir el objetivo. Otra vez vamos a escuchar entrega en tiempo y forma del resultado, o sea, producto o servicio, con el costo y el alcance definido en el tiempo estipulado. La gestión de proyectos, como ya la vimos, se define como el uso de una combinación de herramientas y técnicas derivadas de las buenas prácticas. Lo que dije, sacar todo lo positivo que se consiguió en la consecución de un proyecto anterior y llevarlo a la práctica para lograr replicar el resultado. El programa, que es como un conjunto de proyectos que tienen las mismas características o similares y que pueden ser agrupadas como para hacerle un seguimiento y obtener un resultado mejor que el que tendríamos si se tratase por separado. El portafolio, que habla ya del grupo de proyectos y programas que son llevados a cabo por una organización. Y esta definición, en la que vamos también a hacer énfasis en la gestión para resultados, es súper importante porque es la estrategia que está focalizada, inicia en el tema de partir por los resultados y entender las mejoras de sostenibilidad que pueden mantener estos resultados. Es mantener la coherencia entre la información que podemos recabar, ya sea cuando se haga el seguimiento, el monitoreo, el control, para poder optimizar la toma de decisiones, que vamos a verla un poco más adelante. El entregable, que forma parte de una estructura de velocidad del trabajo, no lo vamos a ver hoy, pero es otra herramienta maravillosa de la gestión de proyectos, es el resultado del esfuerzo y no del esfuerzo en sí mismo. Y les quiero poner un ejemplo nada más para poder interiorizarnos o visualizar lo que es el entregable, porque esto es un término que se utiliza muchísimo en la gestión de proyectos. La diferencia entre entender que el entregable es el resultado del esfuerzo y no el esfuerzo en sí mismo. ¿Qué queremos decir con esto? Vamos a suponer que tenemos que instalar un equipo nuevo en una industria, planta, empresa X, y que necesitamos un personal que esté calificado para operar el equipo. ¿Cómo vamos a denominar el entregable de esa situación específica? ¿Qué necesitamos nosotros? Capacitar al personal, pero ese no va a ser el entregable. El entregable va a ser el resultado del esfuerzo, que para este caso sería el operario capacitado. Espero que se entienda la diferencia. Y los stakeholders, que son todas las partes interesadas, en la que ahora vamos a abocarnos un poco más para entender su importancia. Es importante a la hora de gestionar un proyecto, que tengamos que gestionar un proyecto, tener bien mapeados cuáles son las partes interesadas y
Partes interesadas incluyen aquellos que están directamente relacionados con el proyecto como aquellos que indirectamente se encuentran relacionados con el proyecto. No necesariamente porque no sean partícipes de la ejecución del proyecto en sí, quiere decir que no son partes interesadas. Podemos diferenciar entre las partes interesadas directas, los colaboradores de la empresa o del sector donde se va a ejecutar el proyecto, los directivos, los financistas, los auspiciantes, los clientes y nuestros proveedores. Son parte activa, los relacionados directos, la parte interesada directa. Y la parte interesada indirecta o la que se ve afectada, el municipio, el gobierno, los sindicatos o gremios, la competencia, los medios de comunicación, en general, que pueden verse afectados o que pueden tener un grado de injerencia sobre la ejecución de nuestro proyecto. Entonces, una vez que tenemos bien mapeado esto, pasamos al siguiente, que es la definición de la matriz RACI. Esta también es una herramienta no solo importantísima, es una de las mejores herramientas que tiene la gestión de proyectos, porque nos permite visualizar y asignar los roles de manera interactiva y que pueda estar bien mapeado, podamos tener centralizado el rol de cada puesto operario, operador incluido en la gestión de proyectos. Deriva del inglés, pero va lo mismo con el español. En la letra R se refiere a responsable, y al responsable de la ejecución del proyecto o al responsable de que se ejecute el proyecto. ¿Qué es importante o cuál es el punto primordial a tener en cuenta específicamente para la distribución de responsables o de distribuir o asignar el rol de responsable? Que por cada etapa del proyecto, nosotros podemos segregar el proyecto en cuantas partes consideremos necesarias. Y esto, de hecho, es una constante en la metodología ágil. O en la tradicional también. La podemos segregar de la manera que consideremos práctica y alcanzable. Pero el rol del responsable por cada etapa debe ser uno solo. Es importantísimo tener definido que el responsable por cada etapa en la gestión de proyectos, en la ejecución de un proyecto, debe ser uno solo. No así con los demás roles. La letra A, que se refiere a aprobar o al rol de la persona que va a aprobar, esto pueden ser más de una persona. Podemos tener 2, 3 gerencias implicadas o 2, 3 directivos o el financista y el gerente y la parte operativa que tengan que aprobar el proyecto en sí. Entonces, nosotros podemos asignar el rol de aprobador a más de una persona sin ningún problema de esto. Es alguien que va a asumir la responsabilidad final, el que va a dar el ok una vez que se le entregue la totalidad de entregables del proyecto y que tiene que recibir informaciones del responsable de la ejecución. También el que tiene el rol de aprobador es aquel que en caso de que haya habido un desvío o alguna no conformidad o una situación puntual que se tenga que revisar, debe aprobar el cambio o resolución de lo que tengamos que aportar en la gestión de ese proyecto. La letra C, que viene por el rol del consultor, no son personas que se encuentran directamente implicadas en la gestión del proyecto, pero son personas que tienen el expertise, la experiencia o que proporcionan algún tipo de insumo o se van a ver afectados con el producto final, que tienen la capacidad técnica como para poder asesorarnos en caso de que nosotros como responsable de una etapa del proyecto de ejecución encontremos un desvío, tengamos que acudir a las figuras que están asignadas con el rol de consultor. Puede ser más de uno. La cantidad que consideren necesaria para el proyecto que se está ejecutando. Entonces, en caso de que ocurra algún tipo de desvío, el responsable de la ejecución debe acudir con el consultor o con las personas que tienen el rol de consultor, presentarle el desvío encontrado o el caso puntual con el que se ha encontrado en la etapa de ejecución, y es esta persona la que va a asesorar, sugerir o dar su opinión sobre posibles soluciones. No es la persona que va a aprobar la solución, pero sí nos va a dar una visión amplia sobre las opciones que tenemos. ¿Qué hace el responsable con esta situación?
lleva esta información recabada al que tiene el rol de aprobador o a los que tienen el rol de aprobador. Entonces, con esta situación, el responsable se acerca al rol de aprobador para presentarle el desvío, la situación que se encontró, la consulta al consultor y las respuestas u posibles opciones que nos ha dado el consultor. ¿Quién aprueba esto? La persona que tiene el rol de aprobador, ya sea por su experiencia, por el expertise, por el tema de aportar en tema de costos que vienen asociados, el que define se hace, no se hace, seguimos, no seguimos. Y para finalizar nuestra matriz RACI tenemos la letra I, que se refiere a informados. Y esta parte es súper importante que tengamos en cuenta porque la comunicación es uno de los pilares fundamentales para que funcione y se lleve a cabo de manera óptima cualquier tipo de proyecto. Entonces, todas las personas que se puedan ver afectadas por la ejecución de un proyecto, desde el inicio hasta la finalización, hasta la entrega, el cierre del producto final, tienen que ser informadas y tienen que estar mapeadas dentro de nuestra matriz. El responsable tiene que saber quién es el que tiene el rol de aprobar, a quién tienen que acudir en caso de eventos que requieran algún tipo de consulta y quiénes son los sectores o personas afectados por este proyecto que deben ser informados. La comunicación no es negociable, es imperativa en la gestión de proyectos. Una vez que tenemos mapeado eso, vamos a lo que en teoría tendría que ser lógico, como lo dice su nombre, la lógica del proyecto. No hay nada estrafalario en esta terminología, pero es una secuencia que increíblemente cuesta seguir. ¿En qué se basa esta lógica? En seguir el ciclo de vida del proyecto, basado en una lógica de resultados, no dice. Pero ¿qué quiere decir eso? Quiere decir, para poner un ejemplo claro y conciso, que si mi producto final va a ser la construcción o una casa construida, entrega llave en mano, mi lógica del proyecto debería ser, como ejemplo, el plano, la habilitación municipal, la contratación de mano de obra, aunque eso se puede dar a la par que estamos haciendo el resto de cosas, y el inicio, ya sea por los cimientos, excavar, nivelar el terreno, dependiendo, y acá viene de la secuencia lógica del proyecto. No hay un proyecto igual a otro, pero sí tiene una lógica que se tiene que seguir. Yo no puedo pretender pintar las paredes de la casa si todavía no se han levantado las paredes. Entonces, por más que parezca una redundancia, basarnos en los resultados y entender esto como la lógica del proyecto es prioritario para poder entender cómo va a ir avanzando nuestra gestión. Y obviamente, otra vez, ir repitiendo esto, que pueda llegar a consecución en tiempo y forma. Entonces, siguiendo, tenemos acá, ningún proyecto es una isla, ningún proyecto está aislado. Hay factores que influyen en la ejecución de un proyecto, entre los cuales podemos diferenciar los factores internos y los factores externos. El entorno interno son aquellas circunstancias sobre las cuales sí la organización tiene algún tipo de poder, de control. Son circunstancias que relativamente se pueden controlar. Esto puede ser la mano de obra calificada, el tipo de capacitación que se le debe dar al personal, el sitio designado para la asignación del proyecto, el análisis estructural, etc. Pero también tenemos el entorno externo. Y esto es súper importante entender que son condiciones que no se controlan desde la organización. Esto va desde el simple hecho de fenómenos naturales a el evento que nos tocó a todos pasar durante 2 años, que fue la pandemia. O sea, ese es un ejemplo claro del factor externo que puede ver afectado nuestra gestión de proyectos. Eso tuvo mucho que ver con el tema del transporte, de las importaciones, de las exportaciones. Entonces son cosas sobre las cuales la organización como tal no tiene control, pero que sí afectan a la hora de la ejecución del proyecto en caso de que se presenten. Una vez que tenemos mapeado y tenemos identificado y entendemos la importancia de identificar nuestros factores internos y externos que pueden afectar la ejecución del proyecto, pasamos al siguiente. Podemos orientarnos en esta planificación por resultados.
Entonces, ¿qué pasa? Esto no es un desglose, en realidad es una unificación. ¿Y qué es lo que logramos con esto? Acuérdense, siguiendo la lógica del proyecto. La planificación estratégica, la planificación participativa y la operativa. Y como recordarán cuando iniciamos la charla, nosotros tenemos una situación que solucionar y es hacernos la pregunta, ¿de dónde estamos a dónde queremos llegar? Haciendo esa pregunta, respondiendo ambas preguntas, van a surgir opciones de cómo podemos llegar. Es la labor del gestor de proyectos o el departamento de gestión de proyectos elegir el camino óptimo para ir del punto A al punto B en tiempo y forma, o logrando tener el tiempo de más estimado para que se llegue al proyecto. ¿Qué más tenemos que tener en cuenta? Las restricciones del proyecto. Todos los proyectos, absolutamente todos, tienen restricciones. Podemos entender esto como una triple restricción o el triángulo de hierro de la gestión de proyectos y se refiere a el tiempo, pero entiéndase, el tiempo como el estipulado para llegar a término con ese producto, el presupuesto o el costo que fue estimado para llegar en ese tiempo con ese producto y el alcance o el producto en sí al que decidimos llegar o al que optamos llegar como producto en ese tiempo. Entonces, no solamente tenemos que alcanzar el objetivo. Para que sea óptimo o para considerar una gestión de proyecto como óptima, esto tuvo que haber sido logrado en el tiempo estipulado y con el presupuesto que estipulamos para el logro del objetivo. Una de las principales funciones de un departamento de proyectos es trabajar conociendo estas restricciones y tratar de que esto sea lo más equilibrado posible. Que no exista un desvío que impacte negativamente, significativamente a otro. Pasamos. ¿Sí? Este es nuestro gráfico, acá se puede visualizar y como ejemplo vamos a poner el tema de la construcción de la casa, porque como digo, algo que podemos visualizar fácilmente. Si nosotros llegamos a un acuerdo con una constructora o nosotros somos la constructora que llegó a un acuerdo de entregar una casa llave en mano en el plazo de 30 días, tuvimos que haber planificado la cantidad de personal o mano de obra necesaria, los recursos y demás. ¿Qué pasa si es que esta cantidad de personal que inicialmente nosotros habíamos estipulado para que este proyecto se cumpla en el plazo de 30 días con nuestros costos originales están de baja por enfermedad y la mitad de tu dotación está con reposo? Obviamente, lo que pasa es que si no vamos a pagar horas extras o no vamos a aumentar la cantidad de personal o no vamos a contratar personal de reemplazo, el tiempo de ejecución de la obra o del proyecto se va a extender. Ahora seguimos, Lisa. ¿Y qué podemos ver con esto? Lastimosamente es lo primero que se sacrifica en la gestión de proyectos, el tema del tiempo. Entonces, ¿a qué nos referimos nosotros con tiempo? Al cronograma estipulado para llevar a cabo todas las actividades que comprenden el proyecto. Y es lo que estábamos diciendo, a pesar de la importancia que tiene el tiempo en la gestión de proyectos, es el que más fácilmente es omitido cuando se tiene algún tipo de inconvenientes. Siguiente es el costo. ¿Y a qué nos referimos con costo? Los recursos financieros, y atendamos bien esto, los recursos financieros que fueron aprobados para la ejecución de las actividades. Entonces, lo que vimos antes de iniciar el proyecto, cuando el departamento aprobó un monto X, el costo de los recursos financieros para todas las actividades, incluye todos los gastos requeridos para alcanzar el objetivo dentro del cronograma planificado. Acá ya depende de la variación o los eventos que tuvimos y acuérdense que para eso está apoyo en nuestra matriz RACI. Pero a eso se refiere costo. Todo lo que fue planificado durante la ejecución dentro del cronograma planificado. Por último, el alcance, que se refiere propiamente dicho ya al trabajo, al entregable, a los resultados del proyecto, la razón de ser del proyecto, el alcance global de lo que es mi proyecto en sí. Siguiente, Lisa.
Volvamos a la lógica del proyecto y que esto acompaña o debe acompañar toda nuestra gestión de proyectos con el ciclo de vida y el ciclo de gestión. Es mucho más fácil si nosotros de entrada asumimos que el proyecto no es una isla y no es solo un evento, es una serie de fases que están interrelacionadas. Mientras que más fácilmente nosotros nos adentremos en esa teoría y comprendamos esto, vamos a tener mejores posibilidades de asegurar el éxito. O sea, no verlo solamente como un gran global que no está segregado por fases. Es una serie de fases interrelacionadas que tienen que trabajar de manera coordinada y en una secuencia lógica para obtener el éxito. Ningún proyecto es igual a otro. Pueden haber proyectos similares, inclusive que tengan un 99% de concordancia con las necesidades o los objetivos propuestos, pero la estructura del ciclo de vida va a variar de acuerdo al tipo de proyecto, al tipo de industria y al alcance que nosotros hayamos establecido para ese proyecto. De igual manera, no obstante, la mayoría se ajusta a un esquema que es muy similar para todos los proyectos. Ahora vamos a ver el gráfico. ¿Qué es este? Cuando nosotros estamos viendo este gráfico donde tenemos nuestra campana de Gauss, vemos que está la programación, identificación, se hizo el diseño, etc. Pero ¿dónde está nuestro ciclo de vida del proyecto en sí? En el gráfico que tenemos mapeado ahí, en la implementación, monitoreo y control. Pasamos al siguiente, Lisa. ¿Qué es lo que nos dice este ciclo de gestión? Que para que esto, y acá es donde se ve nuestro ciclo de gestión, el ciclo de vida de nuestro proyecto, tiene 5 fases que son necesarias. Enseguida vamos a analizarlas porque cada uno. El inicio, la planificación, la implementación, el monitoreo y control y el cierre. Siguiente, Lisa. Bueno, ¿qué nos indica el ciclo? Ya cuando se hizo la programación, el diseño y demás, y vamos a dar el inicio, se empieza el ciclo de vida o empezamos con la gestión e implementación propiamente dicha. ¿Esto a qué nos da paso? Da paso a la planificación. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos? Una vez que iniciamos, avanzamos con la planificación y la planificación nos debe poder, como su nombre lo indica, planificar, organizar, ver, estandarizar, estructurar. Una vez que tengamos aprobados los planes de planificación, vamos a la fase de implementación o ejecución. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Esto es súper importante entender. Cuando estamos en la etapa de implementación o ejecución del proyecto, es sumamente necesario, por no decir imperativo, tener un organismo de control sobre cada etapa que está siendo ejecutada. Entonces pasamos a lo que es el monitoreo y control. ¿Y por qué es tan necesario que hagamos este seguimiento de monitoreo o de control? Acá es donde nosotros vamos a garantizar y verificar que se esté cumpliendo las metas y los objetivos en el tiempo estipulado, cumpliendo el cronograma y con el presupuesto que se había asignado enmarcado en estos lineamientos. Entonces, ¿qué pasa si nosotros pasamos esta etapa? Podemos perder el proyecto en su totalidad. Llevando a cabo de manera adecuada la etapa de monitoreo y control, ¿qué es lo que podemos lograr? Asegurar que se cumpla en forma o en caso de que ocurra algún tipo de desvío, algún tipo de no conformidad, algún tipo de eventualidad que no hayamos contemplado, se puedan tomar las decisiones acertadas en base a los hallazgos que hayamos detectado. Entonces, en esta etapa en la que si nosotros detectamos algún tipo de desvío, podamos buscar opciones para dar soluciones si es que fueron desvíos que no estaban esperados o medidas paliativas en caso de que necesitan mitigar algún tipo de situación que se haya generado. Ahí recién, una vez que se genere eso, si es que fue necesario realizar el cambio, se realiza. Si necesitamos buscar aprobación, se busca la aprobación, se lleva a consenso si es necesario, y en caso de que se apruebe y se requiera realizar el cambio, es acá o con esta medida de control donde nosotros podemos realizar o ejecutar los cambios sin que afecte el proyecto e iniciar de vuelta la etapa de ejecución e implementación. Ya cuando esto se encuentre aprobado, que
Se inició, no hay ningún desvío, ya el producto llegó a buen término, tuvimos el ok o la aprobación de los roles que tenemos como aprobadores, se da el cierre del proyecto en sí. Esto ya una vez que ha sido aceptado y que se dio el ok o la aprobación. Siguiente, Licen. Como conclusión, y esto es sumamente importante, tipo, acompañar y entender la importancia de la organización en la gestión de proyectos, la importancia de la comunicación, del trabajo en equipo, de mantener informados a las partes que se van a ver afectadas, a todas las partes que se van a ver afectadas. ¿Y qué es lo que nos permite esto? Una correcta ejecución de gestión de proyectos va a permitir comunicar las expectativas y los resultados en un lenguaje claro, de manera concisa, lograr fortalecer el trabajo en equipo, o sea, entender que somos parte de un todo y que todas las partes que están involucradas tienen que verse involucradas dentro de lo que es el proyecto. Obviamente el tema de comunicación, no le vas a comunicar lo mismo al financista que a la parte que va a estar participando activamente en el proyecto. Hay formas de comunicar esto, es otro capítulo que podemos verlo, espero, más adelante. Pero la búsqueda de la comunicación de manera efectiva es prioritaria en la gestión de proyectos. ¿Qué es lo que buscamos? Seguir de manera correcta la hoja de ruta, cumplir con los tiempos, cumplir con los cronogramas y poder estar atentos a cualquier tipo de desvío que pueda surgir en el camino para poder actuar a tiempo. El concepto más importante vinculado con la gestión de proyectos es entender la relación fuerte que tienen las tres restricciones principales que tenemos en los proyectos. Entonces, el cronograma, el presupuesto y el alcance. Entonces, al entender esto y entenderlo como un todo y tratar de ver la mejor manera de que esto se pueda equilibrar, nos va a llevar a tener mejores resultados que si lo vemos por separado. Mapear todas las situaciones externas o internas que puedan ejercer algún tipo de cambio sobre nuestro proyecto es importante para que podamos estar preparados y ser capaces de adaptarnos y de ser flexibles como para poder no trabarnos en el momento en que encontremos algún tipo de dificultad, porque todos los proyectos en algún punto, en mayor o menor grado, se encuentran con algún tipo de dificultad, sino tener la suficiente capacidad, Teresa, de decir, podemos aprender, ser flexibles, adaptarnos y continuar para lograr el resultado esperado. Y esto solamente se logra con la comunicación efectiva. Así que por mi parte es todo. Espero que más adelante podamos hablar de otros temas como estos. Y acá hay un gráfico nada más de diferencia entre la gestión ágil y la tradicional, haciendo énfasis un poquitito de que el triángulo de restricciones solamente se invierte para la gestión ágil y hace que lo variable sea el alcance, siendo que en la gestión tradicional, que es en la que nos estamos enfocando ahora, lo que es variable es el tiempo y el costo, el alcance es fijo. Como les digo, ojalá podamos compartir esto más adelante de manera más amplia, porque es súper interesante. Así que, por mi parte, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Si hay consultas, entonces vamos a ir viendo si es que se puede contestar. Y posteriormente, entonces, a la gente que está con el formulario también de certificación de esta charla, se le va a habilitar hasta las 5 enseguida, entonces, para que puedan completar. Entonces, damos por terminada porque no encuentro más que un comentario referente justamente a la revolución industrial, en donde justamente Jorge Ibarra dice que la revolución industrial marcó un antes y después en la historia de la humanidad, similar a lo que marcó Taylor y Benz desde el punto de vista administrativo productivo justamente. Así que muchísimas gracias por la predisposición de siempre y por acompañarnos, ¿verdad? Justamente en esta charla de la ETIC. Más que nada, gracias. Dale.